contar por qué elegí el turismo como profesión. Después de pasar por muchas evaluaciones de cosas que me hubieran gustado tomar como profesión, decidí el turismo porque creo y considero que es la disciplina que permite que todas las cosas que me gustan y por las cuales yo me motivo y me muevo lo contiene, ¿no? Básicamente estos motivos por los cuales yo decido son el amor que le tengo al Perú, la necesidad que tenía de conocerlo profundamente y tratar de hacer algo para que pueda desarrollarse. Por otro lado está la capacidad de generar empresas, generar desarrollo, plantear propuestas que ayuden a generar desarrollo para las personas, etc. Tuve unos intentos anteriores de otras profesiones. De hecho, cuando estaba en el colegio, yo pensaba ser arquitecto. Y pensaba ser arquitecto básicamente porque tenía algunas destrezas y habilidades en cuanto a temas de dibujo, diseño. Me gustaba un poco siempre estar creando cosas. Pero cuando termino el colegio, no necesariamente sucede que estudio arquitectura, sino más bien que comienzan a aparecer algunas otras cosas en mi vida. El periodo de vacaciones después del colegio, de hecho, fue un momento de mucha angustia porque había que elegir algo. Si bien es cierto, no tenía tanta presión por comenzar a estudiar, pero sí sentía que debía hacerlo. Decidí estudiar Derecho, una cosa totalmente, bueno, vamos a decir, alejada de lo que es la arquitectura, pero que también no me disgustaba porque de alguna manera me gustaba y pensaba yo que el derecho y la ciencia política podía ayudar a todas esas cosas que yo tenía en la cabeza, de poder crear y de poder innovar y de poder hacer cosas que puedan serle útiles a la sociedad, a las personas y a mí mismo, ¿no? Entonces estuve un muy breve plazo en Derecho. Conocí buenos amigos que ahora son abogados, fiscales y que hacen muy bien su labor, pero yo siento que en ese momento no estaba totalmente decidido a abordar esa profesión y continuarla. Era de repente un buen alumno porque hacía las cosas bastante bien, pero era un mal estudiante porque no estaba muy comprometido con seguirlo y terminarlo, ¿no? Entonces decido no seguir con ello y hago otra prueba. Y esa siguiente prueba es estudiar ingeniería en zootecnia. Otra experiencia súper interesante porque me acercó un poco más al tema productivo, rural y sobre todo en una realidad altoandina, porque era la que tocaba vivir, porque yo estudié en Cusco. Previamente yo había estudiado en Quillabamba. Si bien es cierto, aprendí muchísimo, también hubieron circunstancias que digamos, interrumpieron este proceso y no estaba tan comprometido tampoco en ese momento. Hubo un fenómeno natural que se llevó la vía del tren a Machu Picchu. Yo estaba de vacaciones justo en Quillabamba y ahí nomás interrumpió este proceso. Y después de eso, después de haber transitado en estas dos carreras de manera muy breve, es que dado el tiempo que había transcurrido, yo decido venir a Lima para estudiar. Y la primera intención que tenía era venir y poder hacer una convalidación de las cosas que de repente había podido estar avanzando, y estudiar alguna de las dos carreras anteriores. Pero en ese interín, en lo que estaba pensando, yo me encontré con un amigo que había regresado de Europa, y él había estudiado turismo, o estaba estudiando,
Entonces me comenzó a comentar una serie de cosas y me habló de Zenfotour. Me dijo que estudiaba ahí y que tenía, bueno, algunas cuestiones interesantes, etc. Entonces yo comencé a evaluar un poco lo que podía yo hacer viniendo acá, ¿no? Y decidí que tenía que venir y decidí que quería estudiar el turismo, porque de alguna manera, informándome un poco también, se podía replantear de alguna forma lo que el turismo significaba, ¿no? ¿Y por qué? Porque yo, al estar viviendo desde pequeño, mi vinculación con el turismo fue permanente desde muy chico, porque quienes conocen, entre Cusco y Quillabamba había un tren hasta hace casi 20 años, 19 años y un poquito más, y ese tren era el que tomaban todos los turistas que iban a Machu Picchu. Entonces había mucha frecuencia y mucho contacto con el tema turístico. Obviamente cuando eres chico y eres pueblerino y no vas entendiendo toda la dinámica total de lo que significa esto, pero conversando un poco con los mayores, ¿no? Preguntándole a papá, preguntándole a mamá qué es lo que pasa, por qué vienen, a qué se dedica esa gente, ¿no? Porque veíamos que subían los trenes, gente con mochilas muy grandes, que se sentaban, que hablaban otro idioma, etcétera, y tú eres pequeño y comienzas a curiosear, ¿no? Entonces, eso, y después tener paseos de colegio a Machu Picchu, como si fuera salir aquí en Lima, por ejemplo, a Pantanos de Villa o al Santuario Pachacama. Nosotros íbamos a Machu Picchu en grupo con los chicos del colegio, de la escuela. Es como que conoces una realidad, sabes un poco lo que está pasando, no lo tomas como una primera opción, porque todavía estás mirando ahí qué es lo que realmente quieres, qué es lo que realmente te va a llenar. Y hay otra cosa, ¿no? Que la información que uno tiene respecto al turismo, no necesariamente es la del 100%, sino más bien lo que siempre te visualizas y te venden. De hecho, cuando yo fui a buscar información y a matricularme, a mí me vendían el mundo de los cruceros y de la hotelería, y me vendían todo este mundo fascinante donde iba a hablar idiomas y iba a viajar un montón, etcétera. Pero realmente eso no fue lo que a mí me animó a estudiar turismo, y menos en Zenfotour. A mí lo que me animó es algo muy simple, muy sencillo, que a veces me dicen ¿cómo has podido tomar una decisión sobre un eslogan? Y era el eslogan que tenía Zenfotour, que era: te enseñamos a servir al Perú. Y eso era lo que más o menos yo quería hacer, ¿no? Desde que estaba en el colegio, o inclusive antes, siempre trataba de hacer cosas que le sirvieran a mi tierra o a mi país. Entonces siempre teníamos una visión en conjunto de un grupo de amigos desde muy chicos, de querer hacer cosas propositivas, positivas, y de alguna forma ese eslogan a mí me decía: creo que este es el sitio donde podrías lograr esto. Estudié 3 años en Zenfotour, 3 años, un poquito más. Tuve buenas experiencias con algunos profesores que marcaron algunos de los aspectos que hoy día, digamos, tengo bastante acentuados y que puedo llevar adelante. Encontré un espacio interesante con muchos amigos de otras partes del Perú, mucha gente de otros lugares, con quienes se entabló la amistad y se intercambió información, y tuvimos también muchos viajes, cosa que creo que fue bueno, porque pude ir completando mi mapa del Perú a través de estos viajes, y por lo menos ir conociendo gran parte del país. Y sin embargo no me daba lo que totalmente yo esperaba, y me di cuenta de que no había una oferta educativa que me iba a dar eso que yo estaba buscando necesariamente. Entonces en ese momento tienes en la cabeza, dices: oye, o esperas que salga algo que realmente tenga el 100% lo que tú quieres,
y te quedas esperando hasta que seas viejito, o utilizas este conocimiento y lo que haces es generar también conocimiento y enfocar tu carrera desde tu perspectiva. Y entendí que ese era el camino, el segundo camino, es más, utilizar las herramientas que te dan para ir construyendo tú, porque no hay lugar en este planeta donde te enseñen las cosas que vas a utilizar necesariamente. Son procesos de ensayo cortos, breves, en los que te ayudan a ir creando y creciendo. Entonces terminé de estudiar en Senfotur. La intención siempre fue, vamos a hacer una convalidación para después tener el título universitario, porque sí considero que es interesante e importante, ¿no? En este momento de mi vida no constituye algo que sea fundamental. De hecho, muchas veces la sociedad creo que trata de invalidar a las personas que no necesariamente somos universitarios. Pero bueno, este es un mensaje básicamente para las personas que están estudiando en institutos técnicos, sí vean de complementar y de ver, pero también sientan que existe un valor técnico en lo que están estudiando y sobre todo en lo que vayan a hacer, que eso es lo más importante. Seas universitario, seas técnico, seas empírico, como hay muchos emprendedores en el Perú que están metidos en turismo. Lo importante es tener una base sólida de lo que estás haciendo, de experiencias, y comenzar a tener criterios que se vayan sumando. Entonces, bueno, terminé de estudiar, entré a la fase laboral, entonces ahí comienzas a ver qué tan cierto es lo que has aprendido, qué tanto uso le vas a dar, etc. Entonces, cuando uno entra a la fase laboral, y en mi caso yo fui a hacer prácticas a un sitio que se llamaba Oficina de Asesoría y Consultoría Ambiental, ¿no? OACA, que después ahora se llama el Grupo GEA. En ese momento, yo les cuento un poco, de toda mi promoción, fui el último en encontrar prácticas, porque si bien es cierto, a nosotros en Senfotur nos enseñaron cosas muy orientadas al servicio, y yo estaba planteando y estaba buscando cosas más pegadas a proyectos y cosas por el estilo. Entonces yo me quedé esperando a esa oportunidad y fui el último en tomar las prácticas. Es más, me acuerdo mucho que María Luisa, que era la señora que estaba a cargo de las prácticas, entonces me decía que tomase algunas de las opciones que existían, que Senfotur me ponía a disposición, y yo un poquito terco le decía, no, voy a esperar un poquito más, hasta que apareció una oportunidad en un seminario. Apareció una persona, hizo una exposición sobre un programa que se llama el programa Valle Verde, que se trata del desarrollo del Valle del Urín, y me quedé encantado con la propuesta, porque era más o menos lo que yo estaba buscando y había soñado durante muchísimo tiempo, antes inclusive de entrar al turismo, ¿no? Contactarme con un espacio donde yo pudiera aprender, pero también pudiera aportar. Entonces Valle Verde para mí ha sido esa escuela, ¿no? En OACA, que ahora se llama GEA. En ese proyecto al inicio pude participar desde el arranque, al año siguiente de entrar a prácticas en el proyecto de Quebrada Verde, de las Lomas de Lucmor, un espacio de mucho aprendizaje y también un espacio de mucho orgullo, porque es una realidad que hoy día tiene ya más de 10 años, un poco más, ya casi para los 15 años, de constante crecimiento, de sostenibilidad a nivel social, económico y ambiental, evidentemente, y en el que uno ha puesto un granito de arena desde el principio, ¿no? Entonces esas cosas son sumamente interesantes, y de hecho esas experiencias me han ido marcando. Después de eso, de estar 6 años y un poco más en proyectos distintos en el Perú, y viendo un poco el tema de la cooperación al desarrollo a través de estas iniciativas, aparece otra oportunidad también muy interesante de poder ingresar a la gestión pública y postular al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
En ese momento estaba justamente en inicios la intención de crear el Programa Nacional de Turismo Rural Comunitario y tuve la suerte de ser seleccionado para poder propiciar este programa y poder sostenerlo, plantearlo y sostenerlo hasta lo que hoy día conocemos, que si bien es cierto puede tener algunas errores y cuestiones que son naturales. Es una propuesta que se ha sostenido durante tanto tiempo, ya tiene 10 años. Es una propuesta que está basada en la institucionalidad, cosa que es muy carente en el Perú. Está basada en el capital social, que son los emprendedores, en el crecimiento de ese capital social a nivel de reducir brechas educativas y de empoderamiento y de mejora del producto que se ha ido dando poco a poco con todas las condiciones adversas que a veces se tienen en las zonas rurales, pero que poco a poco ha ido creciendo y pasando pues de tener menos de 50.000 turistas hace 10 años a tener casi 200.000 turistas en este momento. Esas cosas son las que, digamos, las experiencias que a uno lo marcan y en las cuales ha podido participar y en las cuales me puedo sentir orgulloso. Después de eso, de estar 4 años y un poco más en TRC, paso en el mismo ministerio a crear también un tema de una metodología de emitir un producto que, si bien es cierto, a veces confunden con el tema del OBOP, que fue una cosa anterior. Es un tema creado en el Perú por el equipo en el que yo participé, un equipo peruano de primer nivel que creamos este sistema que está sirviendo una inspiración para algunas otras cosas y que le permitió a 12 pueblos en este país tener una posibilidad de desarrollo. No todos han logrado alcanzar lo que se proponían, pero en la mayoría de los casos ha habido cambios significativos y si uno compara estos pueblos con el resto se va a dar cuenta que la gestión, que el ordenamiento, que el ornato, la parte urbanística, el desarrollo señalético y un montón de otras cosas de capacidades organizativas inclusive superior al de otros pueblos. Entonces esa es otra de las cosas interesantes que me ha tocado en estos 6 años y un poco más también que he estado en Mincetur. Y a partir de ese momento decido pasar al lado privado y tener unas iniciativas propias que me pudieran dar el complemento, porque ya había estado en la cooperación, estaba en el Estado y obviamente quería vincularme más a la parte operativa, etc. Entonces, a partir de ese momento comienzo a tener otras iniciativas. Una de las iniciativas en las que casi de inmediato al salir del Mincetur me vinculo es Bienvenida. Bienvenida es una revista que fue la primera revista de turismo en el Perú. En 1992 nació la revista y después de 25 años hoy día está transformándose en un medio digital de información que tiene ese mismo espíritu. El espíritu de la revista siempre fue mostrar el Perú de manera real, de manera concreta y propiciar el desarrollo a través del turismo. Entonces estamos tratando de vincular el tema del mercado con esta visión de país para que podamos crear un espacio donde la gente se informe. Y aparte tengo una iniciativa personal que se llama Viajes de Veras, que es algo más de operación turística, que tiene que ver no con vender paquetes turísticos, sino más bien tiene que ver con ofrecer experiencias para personas que quieran conocer ciertos destinos, pero que los quieran conocer de verdad, ¿no? Por eso se llama Viaje de Veras, aparte que me apellido es Vera. Entonces lo que quiero es transmitir el destino a través de un análisis político, territorial, social, económico, ambiental, que las personas se contacten con otras personas de la localidad, anfitriones, que tienen historias que contar y que tienen cosas por compartir. Uno de los indicadores de los viajes que propongo es que uno regrese al destino siendo amigo de la gente del destino y que pueda regresar cuando quiera con su familia, con sus amigos, sin la necesidad de llevarnos a nosotros o que nosotros los llevemos.
Entonces ese es un planteamiento que es más empresarial, y también tenemos una operación para extranjeros, básicamente, que se llama Understanding Ichu, que es otra iniciativa que tenemos con otra persona, y tiene el mismo corte, solamente que Viajes de Veras es para nacionales, y el Understanding Ichu es para personas extranjeras que quieren venir al Perú a conocer temas de arquitectura, de arqueología, de temas específicos, pero también entender un poquito más qué es lo que sucede aquí, no solamente ver los sitios turísticos, sino más bien entender el país, entender por qué, no sé, Lima creció de esa forma, o el Cusco tiene el desarrollo que pueda tener, es solamente el turismo, qué más hay, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, estoy dedicado un poco a eso, y de alguna manera estoy complementando algunas cosas y proyectando algunas otras. Yo no estaría haciendo lo que estoy haciendo si es que no hubiera tenido una serie de aprendizajes, y eso es una de las cosas que tenemos que entender cuando somos jóvenes y estamos comenzando el camino. Esto es una colección de experiencias que van a ir sumándose para tener experiencias más grandes o poder seguir innovando. Aquí hay una cosa que es importante. Uno en el camino tiene maestros, tiene personas importantes en su vida que lo marcan de alguna manera para poder hacer cosas. O sea, uno termina de estudiar y no lo sabe todo. Es más, no sabe ni siquiera el 5% de lo que realmente podría llegar a saber en un tiempo. Entonces uno va dándose cuenta que los maestros que tienes, yo he tenido maestros en la época de estudios, ¿no es cierto? Como por ejemplo el doctor Washington Luza, que me enseñó hace muchísimo tiempo en Derecho, ¿no? Y pasando por Juan Ochoa Bendezú, que me enseñó Realidad Nacional en el futuro, o por Patricia Barrenueva, o como Jaro Rincón, o como de repente Paco Calderón, etcétera. Me van dando algunas cosas dentro de mi área de estudio. Pero después, cuando uno sale, comienza a encontrarse con maestros en la etapa laboral, maestros en los grupos de amistad, etcétera, porque siempre hay personas que te nutren, ¿no? Entonces esos maestros pues son Eric Tribut, Diego Guevara, por ahí Patricia Talavera, y personas que han estado integrando grupos de trabajo, y que de hecho pues te van planteando y te van proponiendo cosas y te hacen mejor. Entonces, por ejemplo, en mi época de OACA, GEA, he tenido contacto con todos ellos, ¿no? Con Pati Hernán, y un lindo equipo como de 12, 15 personas que éramos y que nos nutríamos unos a otros, y que de hecho hasta ahora siempre estamos vinculados, o de alguna manera tratamos de apoyarnos, ¿no? Después de eso, ya en esta etapa del ministerio, como es del turismo, yo tengo la suerte y el privilegio de conocer a una persona maravillosa que se llamaba Cecilia Raffo, una maestra en todos los sentidos, y que de hecho todo esto que ya traías te incrementa el valor, ¿no? El valor de lo que tienes que hacer, y sobre todo en temas éticos, de compromiso con el Perú, etcétera, reforzar todas esas cosas que uno tiene como convicción. Entonces estas personas te ayudan muchísimo, ¿no? Grandes personas que conocí en el camino, en el Mincetur también, algunos directores, Luis Chirinos, colegas como Cristian Cox, Leoncio Santos, y tantos otros que han pasado por ahí, y a los que, digamos, de una manera aprendido bastante de ellos, ¿no? Y después en esta última etapa también hay personas que yo siempre voy a considerar importantes, ¿no? Que son miembros del equipo que ahora tenemos, y que también se sigue aprendiendo. Entonces, un mensaje es siempre reconozcan los aprendizajes y enseñen también, retribuyan todos esos aprendizajes que les dan las personas, compártanlos, no se los guarden, porque eso no es bueno. Maestros importantes también son los emprendedores que yo he conocido en estos 15 años que tengo trabajando. He conocido muchísima gente emprendedora en el Perú, ¿no? Emprendedores desde turismo rural comunitario, emprendedores productivos, emprendedores en todos los sectores de la economía, y también emprendedores sociales, ¿no? Entonces,
Entonces estas personas te demuestran de que hay todo un grupo de personas que tenemos una misma visión y queremos ir hacia un mismo lugar, y que sobre todo nos preocupan algunas cosas fundamentales, como que Perú se desarrolle sin corrupción, y de que podamos hacerle una lucha frontal a todo lo que signifique todos estos sistemas que le causan mucho daño al país, ¿no? Y emprendedores tan importantes o maestros tan importantes que me han tocado a mi trabajo, como Jacinto Mendoza, María Guillén o su papá que acaba de dejarnos, Patricio Guillén, que por ejemplo es una persona que a mí me enseñó muchísimo, porque él conocía mucho de las lomas, era pastor y me ha contado un montón de cosas que me han servido para poder trabajar. Entonces, ese resumen es súper importante, ¿no? Y es saber rápidamente qué es lo que quieres hacer. A veces no necesariamente lo que quieres hacer te lo marca tu profesión, sino más bien tu profesión te sirve para lo que quieres hacer, y ese es el caso mío, ¿no? Yo encontré en el turismo la herramienta que necesitaba para intentar hacer lo que he venido haciendo, que es contribuir al desarrollo del país, no fijarme solamente en mi desarrollo personal ni profesional, sino utilizar esa vocación de servicio para poder hacer cosas para otras personas y que se estén dando, ¿no? O sea, que se vaya concretando. Eso para mí es lo más importante, al margen de cuánto uno pueda ganar a nivel económico, ese tipo de cosas que también son importantes para un profesional. Para mí está por encima de eso, qué es lo que puedo lograr y qué es lo que estoy ayudando a cambiar en el país. Para mí tres sueldos, 3 salarios: el económico, el emocional y el de la oportunidad. Cuando tú tienes esos 3, realmente te puedes considerar exitoso, porque a veces se gana plata pero no se está haciendo cosas que contribuyen, o a veces no estás recibiendo esa emoción que necesitas. A veces te emocionas muchísimo, estás logrando la oportunidad, pero también la retribución económica no está balanceada. Entonces traten de que esos 3 aspectos estén balanceados y vayan por ellos. Eso no te lo va a venir a dar alguien o te va a tocar la puerta. Vayan por esas cosas, construyan, no pierdan la fe. A veces es bueno equivocarse, pero no se equivocan 2 veces en lo mismo. Traten de reflexionar acerca de las equivocaciones que uno pueda tener y cosas por el estilo. El turismo es súper complejo. Muchas veces, siempre digo, hay gente que se escapa al turismo, o viene al turismo escapándose de otras disciplinas, creyendo que el turismo es fácil. Y el turismo no es tan fácil. El turismo es lindo, es apasionante, pero no es tan fácil, no debería ser tan fácil. Nosotros deberíamos tratar de elevar el nivel y ponerlo al nivel que corresponde. Al estar aportando tanto al país, el turismo merece estar al nivel de otras profesiones, y eso nadie lo va a poner más que nosotros, y esa es una de las cosas que yo me pongo a propalar y a tratar de hacer que la gente se dé cuenta, de la gente del turismo. Y eso deberíamos empezar por casa. Pónganse a pensar ustedes si en casa realmente saben lo que ustedes están estudiando, si realmente sus padres, su familia saben y conocen lo que ustedes están desarrollando y lo que van a estudiar. Comiencen por ahí y después comencemos a hacer que la sociedad nos entienda como profesionales muy competentes, que estamos viendo más allá de simplemente llevar grupos o estar creando viajes.